la liturgia nos coloca en un lugar muy especial que nosotros tenemos que tenerlo claro. Cuando entramos al templo y empezamos la celebración eucarística, no estamos simplemente en lo histórico, entramos en un lugar especial, que es el lugar de Dios. Y es allí donde se nos revela y se nos manifiesta el Señor, nos habla, y por eso es una experiencia que tenemos que capitalizarla, que hacerla nuestra y que sirva para nuestra vida, porque cuando volvemos al mundo ya encontramos la realidad como es. Es decir, esta es la experiencia que tiene Pedro, Santiago y Juan cuando suben a la montaña santa con Jesús, tienen esta experiencia de la transfiguración, pero después tienen que volver al mundo. Y cuando tienen que volver al mundo, Jesús ya les había dicho que el Mesías iba a tener que sufrir mucho de parte de sus dirigentes de Israel, ser maltratado, ser muerto, crucificado. Ya se los había anunciado. Por eso entramos, en un momento donde Dios nos habla y donde quizá tendríamos la experiencia de estos mismos apóstoles que dicen que bien estamos aquí, pero en realidad vamos al mundo de vuelta. Y allí en el mundo es donde jugamos el verdadero partido, allí donde nuestra vida está muchas veces complicada, donde nos encontramos justamente con todo esto que es la cruz, simbólicamente. Pero lo importante es que nosotros sabemos quién es en quien estamos confiando, aquel que se transfigura en presencia nuestra y que nos muestra el verdadero rostro de Dios, allí en Jesús glorificado. La palabra exacta es transformación. El Señor se transforma delante de Pedro, Santiago y Juan, que van a ser los discípulos que van a tener que sostener la comunidad naciente en la fe, en medio de todas las persecuciones, en medio de todas las incomprensiones del mundo circundante. Y justamente porque van a tener que sostener la fe de los hermanos, especialmente Pedro, Santiago y Juan, van a tener esta experiencia tan fuerte en su vida, la experiencia de la transfiguración de Jesús. No solo esto, sino que si ustedes ven allí con atención el texto, dice que Jesús está en un diálogo con Moisés y Elías, que son simbólicamente todo el Antiguo Testamento, es decir, la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías. Que si ustedes van siguiendo todo el Antiguo Testamento van a ver la relación que tiene Moisés con la montaña y la relación que tiene Elías con la montaña, es decir, el lugar donde Dios se manifiesta, la montaña que aparece ahí donde están Pedro, Santiago y Juan y Jesús, la montaña santa. Allí Dios se les manifiesta. Y es como decirles a los israelitas que este Jesús, en quien están depositando su confianza, este Jesús que viene a traerles la nueva alianza, es más importante que los que ellos, israelitas, consideraban a los más importantes de Israel, es decir, Moisés y Elías. Como si nosotros dijéramos, estos son nuestros San Martín y Belgrano. Lo más importante que había para un israelita eran estos. Dios dice
testifica delante de Moisés y delante de Elías que ahora hay que escucharlo a Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi predilección. Y el sentido de esta revelación es doble. En primer lugar, como les decía, les había anunciado inmediatamente el evangelio anterior, Jesús, que iba a sufrir mucho, que iba a ser entregado y que iba a morir en la cruz. Entonces tiene que sostener la fe de su pueblo, de este pueblo que nace, que es la iglesia, a través de esta experiencia tan fuerte. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, nos dice también este texto y otros, que esta experiencia de Jesús, de la transfiguración, no es solo la experiencia de Jesús. Nosotros también vamos a ser transfigurados. San Pablo lo dice de esta manera, dice, el Señor transformará nuestros pobres cuerpos mortales en un cuerpo glorioso como el suyo. ¿Se entiende? O sea que esto que nosotros experimentamos en este mundo, toda la miseria de este mundo y la miseria propia nuestra, nuestro pecado y todo lo que significa lo pobre de lo humano, será transformado en el hombre nuevo, en la nueva creación, así como Jesús, resucitado, glorioso. Así que vamos hacia ese horizonte, esa esperanza, hacia allá vamos caminando. Por eso en medio de este mundo, que por allí nos ahogamos, por allí los problemas son tan serios muchas veces que no terminamos de descubrir hacia dónde va esta historia. El Señor nos dice, vamos hacia allá, hacia lo definitivo. Esto es pasajero, no nos confundamos. Entonces, mientras vamos pasando por lo transitorio, vamos con la mirada puesta en lo eterno, en el reino. Esa es la verdadera mirada del hombre de Dios. Por eso, la transfiguración. Hoy entonces renovamos esa fe nuestra en este camino que muchas veces se presenta, como les decía, muy espinoso, muy difícil, pero también la mirada puesta en el reino. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios